Hoy vamos a hablar nuevamente sobre energía eólica y en particular sobre el diseño de algunos proyectos de energía eólica. Tenemos el primer ejemplo. Nos dice inicialmente que se calcule la potencia de la turbina de un generador eólico que tiene palas de 1 metro de largo y la velocidad promedio del viento en ese sitio es 8 metros por segundo y la densidad del aire donde está colocada la turbina es de 1.18 kilogramos por metro cúbico. Lo primero que tenemos que hacer entonces es calcular el área barrida por las palas. Como bien se sabe, pues es un círculo que tiene como ecuación pi por radio al cuadrado. R es la longitud de la pala y nos da 3.14 metros cuadrados. La potencia eólica, o sea la potencia del viento, conocemos la fórmula y eso nos da 948.5 vatios. Esto da vatios la potencia siempre y cuando la densidad esté en kilogramos por metro cúbico, el área esté en metros cuadrados y la velocidad esté en metros por segundo. Conocida la potencia eólica, hallamos la potencia del generador, que como sabe tiene un rendimiento general del 46%, y nos da un total de 436.3 vatios. Luego nos dicen que calcular el número de batería que se requiere para soportar esa energía que nos suministra el generador si las baterías son de 240 amperios hora y de 12 voltios. Desconocida la potencia, en el inciso anterior calculamos la energía diaria, que sabemos que energía es potencia por tiempo, y el tiempo entonces es 24 horas. Eso nos da esta cantidad en vatios hora, que es energía, o sea 10.47 kilovatios hora. Entonces se sabe que el fabricante nos da estas características de la batería: profundidad de descarga 0,7, capacidad de la batería 240 amperios hora y el voltaje 12 voltios. Por lo tanto, la energía que da la batería tiene que ser a la energía calculada anteriormente que da el generador, o sea 10.470, sobre la profundidad de descarga y hallamos vatios horas neto. Con estos vatios podemos hallar la corriente. La corriente, que es esa energía en vatios hora sobre el voltaje de la batería, que es 12, y nos da 1246 amperios hora. Vatios sobre voltios pues es amperios. Por lo tanto, el número de baterías es la capacidad que requiere la instalación sobre la capacidad de la batería. Esto nos da 5.19, o sea que aproximadamente se requieren 5 baterías conectadas en paralelo. Ahí está más o menos la instalación. Aquí está la turbina eólica, aquí está la veleta, su torre, el controlador o regulador para la carga de las baterías, y si queremos corriente alterna, pues hay que colocar un inversor que es el que nos convierte corriente directa o continua a corriente alterna. Este ejemplo es para hallar la energía que nos produce el generador eólico si el fabricante nos da la curva de potencia, como siempre nos la tiene que dar. Esta es la curva de potencia del fabricante, o sea, la potencia en función de la velocidad del viento. Es una turbina generador de 2 megavatios, o sea 2000 vatios. Este es el eje de la potencia y este es el eje de la velocidad del viento en metros por segundo. Observen que solo después de que el viento supera los 3 metros por segundo, el generador, la turbina, comienza a generar electricidad y llega a un pico máximo, un punto máximo donde genera su capacidad máxima de 2000 vatios, y eso ocurre entre 15 metros por segundo y 20 metros por segundo.
Después de 20 metros por segundo, la potencia generada vuelve a ser cero porque el generador eólico se frena. Entonces hay que hacer unas tablas o cuadros para calcular la energía que nos produce ese generador en un año, puede ser en un año, puede ser mensual. Generalmente para la generación eólica se recomienda tener vientos, velocidades de los vientos en un año. De esta fila de velocidades del viento pues se conocen ya por la curva que nos da, que el eje de los vientos va de 0 hasta 25 metros por segundo. Y de la curva sacamos sus potencias, o sea que comienza, fíjate que a partir de 3 metros por segundo es que comienza a generar alguna pequeña potencia, va aumentando hasta los 15 metros por segundo, donde ya nos genera 2000 vatios, y esos 2000 vatios nos llegan hasta los 20 metros por segundo. Ya después de 20 hasta los 25 metros ya la energía que genera es cero. O sea que la fila de velocidad y de la potencia se sacan de la curva del fabricante. Y ahora tenemos que mirar en el sitio, en la región, cómo son las velocidades del viento. Por ejemplo, para este caso se dice que durante el año tiene 8.760 horas, o sea, si multiplicamos 24 por 365 días que tiene el año, o sea, en 450 horas la velocidad no hubo viento, en 400 horas la velocidad del viento fue 1, en 700 horas del año no hubo velocidades de metro por segundo, así sucesivamente. Por ejemplo, en este caso, la velocidad del viento es 10 metros por segundo en el año, solamente la hubo durante 300 horas. Entonces, conocidas las horas para cada una de las velocidades, pues se puede hallar la energía, porque energía es la multiplicación de potencia por tiempo. Entonces 0 por 450 pues es 0, 0 por 400 es 0, etcétera. 22 por 1200 da 26.400 y se hace con toda la tabla hasta que terminemos todo el año. O sea que el número total de horas al año son 8.760 y la suma de todas estas energías nos da la energía total, que en este caso sería que 4.966.150 vatios hora. O sea que este generador nos da durante el año casi 5.000 kilovatios hora. Calculada la energía mediante esa tabla, la energía total, nos da entonces en kilovatios hora, pues hay que dividirla por 1000, nos da 4.960.15 kilovatios hora, o sea, cerca de 5.000 kilovatios hora. Si el generador funcionara a potencia plena, o sea, de los 1000 vatios durante todo el año, pues nos daría esta energía. Sería la energía ideal. Entonces hay un factor de capacidad que es igual a la energía aprovechable, o sea, la calculada, sobre la energía máxima, y eso nos da un factor de capacidad de 28.3%. Si la velocidad es mayor de 20 metros por segundo, el generador se inmoviliza mediante un control de freno hidráulico, porque más allá de esa velocidad el generador se puede dañar, las palas se pueden romper. Entonces internamente la turbina o el generador tiene un freno que hace que la inmovilice y a partir de los 20 metros por segundo, por tanto, no genera energía. La potencia calculada se debe corregir si
la densidad del viento cambia. Esta es la ecuación matemática que nos da la densidad del viento dependiendo de la altura y de la temperatura, sabiendo que la densidad a nivel del mar es este valor. Y tenemos un sitio, por ejemplo, si la turbina está colocada en un sitio, por ejemplo, una IVA de 340 metros, con una temperatura de 30 grados centígrados, la densidad es 1.1169 kilogramos por metro cúbico en ese sitio. Entonces, esto nos da de aplicar esta fórmula, es decir, reemplazamos H por 340 y T aquí por 30 nos da 1.1169. Por lo tanto, hay un factor de corrección de esta densidad con respecto a la del nivel del mar, que nos da cerca de 0.91. Entonces, si la potencia máxima del generador era 2000 vatios, ahora multiplicada por esa corrección no nos da sino 1823 vatios, o sea 1.8235. Por lo tanto, si esto fuera kilovatios, serían estos megavatios. Por lo tanto, si se quiere diseñar un parque eólico de 40 megavatios, se requieren 40 megavatios. Y si la turbina genera 1.8235, tenemos que tener un parque eólico con 22 turbinas. Esta es una turbina ya grande. Aquí está las palas, aquí está la caja de cambios, aquí está básicamente el generador con su estator y el rotor. Aquí está la red, si es un generador eólico conectado a la red. Y aquí están las conversiones de potencia de alterna a directa y de directa a alterna con un sistema de control. Ahí tenemos un generador eólico muy grande de 900 kilovatios de fábrica o marca Enercon. Miremos la característica más relevante. La potencia es de 900 kilovatios. La velocidad de corte de la velocidad es 3 metros por segundo. Quiere decir que una velocidad menor de 3 metros por segundo no genera. Y está la velocidad promedio de funcionamiento, la velocidad de corte de salida, o sea que a partir de esta velocidad el generador se frena. El diámetro es un generador de 44 metros. El área barrida es de 1521 metros cuadrados, número de palas 3, velocidad del rotor máximo 34 RPM, la marca. El generador es sincrónico, velocidad máxima de 30 RPM también, trabaja a 690 voltios. La altura de la torre tiene que ser de 45 a 55 metros, debe estar la turbina del suelo, y es un tubo de acero tipo cónico. Esta es la curva de potencia de ese generador, esta que está aquí, la curva de potencia, y aquí la generación máxima de 900 vatios. 900 vatios más o menos funciona a partir de VA, eso es a partir de 16 metros por segundo. Y esta es la curva del coeficiente de potencia. El CP aumenta y llega a un punto máximo y luego sí comienza a disminuir. Aquí está la escala del coeficiente de potencia según la velocidad del viento y aquí está la escala de la potencia de generación. Gracias.